Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Nuevamente con ustedes el licenciado Dr. Arturo Araujo Santiago. En este apartado que Caficón permite que tengamos, en este espacio de pláticas legales, hemos platicado de algunos temas muy importantes que atañen a la familia, como el matrimonio, el parentesco, etcétera. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que al final todo mundo está relacionado, todo el mundo lo comenta. Sin embargo, muy pocos conocemos los alcances que tiene este tema tan importante. Y nada más y nada menos que me estoy refiriendo al testamento, a heredar. En el testamento tenemos dos figuras muy importantes y yo creo que cabe mencionarlas, de hablar un poco de algunas generalidades. Hablamos de la figura de heredero y de legatario, ¿sí? El legatario es aquella persona que le legan, ¿sí?, una cosa específica en el cual el autor de la herencia se la deja a esta persona. Vamos a hablar sobre la figura del heredero y del legatario, pero antes que todo, quisiera que fuéramos y leyéramos un artículo, ¿sí? Y de aquí vamos a partir, ¿sí? Vamos a partir de nuestro tema. Vamos a leer el artículo 1296 y también primero el 1295 del Código Civil para la Ciudad de México. Vamos a auxiliarnos un poco con la tablet, claro que sí, para poder leer el 1295 y vamos a hacer un análisis respecto a la definición del testamento que la misma ley nos está proporcionando. Artículo 1295. Testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por lo cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Es un testamento, la definición del testamento. Y todos nosotros conocen muy poco esta definición, los alcances de la misma. Y yo quisiera que pudiéramos analizar los ciertos conceptos que se manejan dentro de esta definición. Testamento es un acto personalísimo. ¿Qué significa un acto personalísimo? ¿A qué nos referimos con un acto personalísimo? Muy claro, y lo define en el 1296, o sea, el siguiente artículo, dice: no pueden testar en el mismo acto dos o más personas, ya en provecho recíproco o ya en favor de un tercero. Es decir, que dos personas no pueden hacer un testamento. Es decir, la voluntad de esta persona, de dos personas, no se puede escribir un testamento. Es un acto personalísimo. Quiere decir que solamente la persona que va a heredar sus bienes, ¿sí?, puede realizar el testamento. Nadie puede disponer de esos bienes, sino solamente la persona titular de esos bienes. Por eso es personalísimo. No lo puedo hacer ni a través de un poder notarial, ni porque me lo dijo mi compadre que vaya y que lo haga por él. No. Tiene que ir la persona de manera personal. O en este caso, si la persona está enferma, puede ir el notario público a petición del testador para que en presencia del fedatario público pueda disponer,
pueda manifestar de manera personal, ¿sí?, su deseo. Ahora, hablamos de que el testamento es revocable. ¿A qué nos referimos con el testamento revocable? O que el testamento es revocable. Pues específicamente nos estamos refiriendo a la definición de testamento, ¿sí?, que dicen que es al principio que rigen los testamentos. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que el testamento posterior revoca al anterior. Es decir, si una persona hace un testamento ahorita, mañana hace uno nuevo, el testamento anterior queda revocado. Es muy importante entender esto porque las personas creen, ¿sí?, creen que porque tienen ya el testamento en su poder, el testamento que hizo su abuelo, su padre, ya los hace propietarios, inclusive conocen el contenido. Pero ustedes no saben, a lo mejor esta persona va y hace un testamento con otro notario, y el notario va y lo deposita, ya sea en el archivo general de notarías o en el archivo judicial, ¿sí?, o en el IFREM, y finalmente, ¿sí?, finalmente es un testamento nuevo, actualizado para explicarme mejor. Entonces el testamento anterior queda sin efectos, ¿sí? Por eso es revocable. Quiere decir también, fíjense bien, que el autor de la herencia, el autor del testamento, también puede dejar sin efectos el testamento mismo, se puede revocar, porque es la manifestación de la voluntad de aquella persona que quiere dejar como herederos a otros o como legatarios a otra persona. Ahora, libre. ¿Por qué decimos que el testamento es libre? ¿A qué viene a su mente cuando hablamos de que el testamento es libre? Bueno, pues simplemente que la voluntad del testador no debe de estar contaminada, debe ser lisa, pura, libre. No debe estar influenciada por ninguna filosofía, por ningún compromiso. Es decir, que el testador no debe estar ser presionado por otros para que él, ¿sí?, disponga de sus bienes para que esos otros los obtengan. ¿A qué me refiero? Ejemplo solamente. Vamos a suponer que el señor Pérez tiene 3, 4 propiedades, 4 inmuebles, pero como le debe dinero al señor Rodríguez, ¿sí? Señor Rodríguez, ¿sabes qué? Pues déjame como tu heredero en el testamento y con eso me pagas, ¿sí? No, señores. No porque sus hijos o porque los hijos, no es que tú tienes que dejárselo a Menganito, a Sutanito porque no tienen, tampoco. El testamento, el testar, tiene que ser de manera libre. Reitero, no debe de haber dolo, no debe de haber violencia, o sea, presión por nadie. No debe de haber violencia psicológica. ¿Se acuerdan que una vez hablamos de los elementos, de los requisitos de validez de un contrato? También se aplican al testamento. Hay un requisito de validez que hablamos: dolo, violencia. No pueden ejercer violencia para presionar a una persona para que pueda obtener un testamento, para que haga un testamento a su favor. ¿Sí me explico? Es decir, a mí no me pueden obligar chantajeándome, presionándome, extorsionándome, para que yo haga un testamento a favor de otra persona. Porque entonces esa libertad, esa voluntad, la manifestación unilateral de voluntad, está siendo influenciada por agentes extraños, y entonces ya no es voluntad, sino que ahora se convierte en una expresión a fortiori, es decir, a fuerzas. Y entonces no es un testamento. Estamos entonces
violando esta parte donde este requisito, este elemento del testamento, que sea libre. Ok, voy a releer esa parte. El testamento es un acto personalísimo, nadie puede hacerlo más que la persona que es el testador. Revocable, se puede cambiar, el testamento posterior revoca al anterior o simplemente deja sin efecto el testamento. Debe ser libre, no debe ser influenciado por persona externa, por voluntad externa, por chantajes, por dolo, por extorsión, como ya lo comentamos, por la cual una persona capaz, ese concepto de una persona capaz es muy importante y voy a explicar por qué. Estamos hablando de que la persona que está disponiendo de sus bienes a través de un testamento debe ser de manera personal y debe ser libre. Entonces, cuando hablamos de libertad, estamos hablando de que esa persona puede decidir por sí misma. Estamos haciendo referencia de que la persona puede, de manera coherente, consciente, ¿sí?, puede utilizar su voluntad. Y cuando hablamos de que sea capaz, estamos hablando de capacidad. Uno, capacidad física, y eso incluye capacidad mental. Estamos haciendo referencia a que la persona que va a testar debe de estar mentalmente capacitado, mentalmente, ¿sí?, habilitado para poder disponer de sus bienes, ¿sí? Por eso se dice, Juanito tal, en mi capacidad mental, ¿sí? Una persona que está en estado senil no es capaz de poder disponer de sus bienes. Hay jurisprudencia que hacen referencia a que más de 89 años no están en una capacidad de decidir. Si esta persona tiene un problema mental, un problema en el cual ella no puede disponer porque tiene Alzheimer, porque tiene demencia, porque ya su mente, su cerebro ya no está funcionando al 100, entonces no tiene capacidad física. También debe tener capacidad legal para poder testar, ¿sí? Entonces, en este caso, señores, es muy interesante, ¿sí?, que comprendamos este artículo 1295. Haré un paréntesis. Por ahí hay un concepto que es falso, es incorrecto, y sin embargo lo utiliza mucho la gente que tienen predios, terrenos, sí, bueno, sin importar si son del régimen de propiedad privada o del régimen agrario. Simplemente ellos lo manejan de la siguiente manera. Hacen referencia que los padres pueden heredar en vida a sus hijos. Señores, no hay herencias en vida. Lo digo de manera categórica. No hay testamentos en vida. ¿Sí? Que digan, no, pues de una vez herédales en vida. No, señores. Un testamento empieza a tener vigencia con la muerte del autor de la herencia. En ese momento es cuando, ¿sí?, hay vigencia, empieza la vigencia ¿sí?, y un juez o un notario público lo declaran totalmente legal, válido y existente. ¿Sí? ¿Sí me explico? Va a depender el caso, bueno, aquí ya vamos a hablar del procedimiento. Va a depender a quién lee el testamento, si el notario o un juez. Porque para que eso suceda, hago un paréntesis, señores,
Cuando interviene un notario, es porque los herederos o legatarios que el autor de la herencia designó en su testamento, todos están de acuerdo. No hay ningún problema, nadie quiere impugnar el testamento. Entonces, el notario público puede llevar a cabo el procedimiento y la adjudicación de los bienes. Claro está, porque el notario público solamente es un fedatario, una persona que tiene fe pública, pero no es una autoridad judicial. Cuando hay conflictos entre herederos, entre las personas que se mencionan en ese testamento, es muy interesante porque no interviene el notario, sino interviene un juez de lo familiar, en este caso, y nos ocupa un juez de lo familiar de la Ciudad de México. Él, esta autoridad, ese órgano jurisdiccional, es quien determina si el testamento es totalmente legal, existente y válido. Y es el que determina, ¿sí?, la capacidad o, en este caso, ¿sí?, la capacidad de heredar. Hago ese comentario porque a continuación nosotros, antes de entrar a lo que sería los tipos de testamento y seguir hablando de ciertas generalidades del testamento, yo quisiera llegar al punto de una figura jurídica que se llama incapacidad para heredar. Hay personas que preguntan, bueno, en este caso, fulanito de tal está en el testamento, pero pues, ¿él tiene derecho a heredar? Él puede heredar si nunca vio a mi papá, nunca vio a mi abuelo, lo maltrataba, ¿sí? Hay ciertas circunstancias que no te permiten heredar, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a leer un poquito para aquí adelantito. Dice en el capítulo segundo, la capacidad para atestar, ¿sí? Se pueden testar, o sea, pueden hacer un testamento todos aquellos a quienes la ley no prohíbe expresamente el ejercicio de ese derecho. A todos podemos. Si la ley me dice, sabes que tú no puedes testar, está bien. Pero en este caso todos podemos. El artículo que nos atañe en este momento, ¿sí?, es el artículo 1306. Están incapacitados para testar quienes no pueden hacer testamento. Mucho ojo, mucho oído. Los menores que no han cumplido 16 años de edad, ya sean hombres o mujeres. Quiere decir que si usted tiene 16 años, puede hacer su testamento. Los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio. Acabamos de hablar de personas que no están bien mentalmente. Porque como el testamento es un acto personalísimo y libre, como una persona sí que está mal de sus facultades mentales, ¿cómo puede expresar su libertad para testar? ¿Cómo va a disponer de manera coherente de sus bienes si tiene problemas mentales? Es muy claro. Muy bien. Dice, ahí va, el 1307. Es válido el testamento hecho por un demente en un intervalo de lucidez, ¿sí? Cuando una persona tiene lucidez momentánea, ¿a qué nos suena esto? Quiere decir que de repente mentalmente puede, de repente está lúcido y de repente no, ¿sí?
Hay personas que todavía no pierden su cabal juicio y tienen sus momentos de lucidez, pueden testar, pero llega un momento en que ya no van a poderlo hacer, ¿sí? Ok, vamos a leer lo que yo creo que aquí nos, eh, nos importa, ¿sí? Fíjense bien, siempre que un demente pretenda hacer testamento en un intervalo de lucidez, el tutor, y en defecto de este, la familia de aquel, presentará por escrito una solicitud al juez. El juez nombrará 2 médicos de preferencia, especialistas en la materia, para que examinen al enfermo y dictaminen acerca de su estado mental. El juez tiene obligación de asistir al examen del enfermo y podrá hacerle cuantas preguntas estime convenientes a fin de cerciorarse de su capacidad para testar. Entonces, hay un procedimiento. El artículo 1308 nos está regulando el procedimiento que debe seguirse para que esta persona pueda testar. No solamente porque dice que sí estás lúcido, sino con 2 médicos ante el juez de lo familiar, y el juez de lo familiar lo va a interrogar, y entonces él va a determinar con fundamento en lo que digan los médicos especialistas si esta persona es capaz o no de poder testar. Aquí utilizan la palabra demente. Sí, o sea, no estamos hablando de una persona, no es una forma despectiva para referirnos a una persona, sino es una persona, sino más bien es para calificar a alguien que mentalmente, en teoría, no es capaz para poder heredar, digo, para poder testar. Sin embargo, si ustedes tienen ese problema, su abogado podrá, a través de una jurisdicción voluntaria, solicitar la ayuda de su señoría, y su señoría va a designar 2 doctores. Lógicamente son doctores del sector salud, ¿sí? Y entonces ellos van a analizar al enfermo, y el juez dice, el doctor está bien, y el juez, no hay problema, está bien, va a autorizar, no va a haber problema. Pero, si los doctores califican que no tiene la capacidad mental, entonces quiere decir que definitivamente no va a poder elaborar o no va a poder testar, ¿sí? No va a poder decidir sobre sus bienes, ¿sí? Hay el tema de la capacidad para heredar. ¿Qué es capacidad para heredar? O sea, primero estamos hablando de una persona incapaz y estamos hablando de que puede tener problemas mentales o que puede ser menor de 16 años, pero ahora aparece la figura de capacidad para heredar. ¿Cómo lo entendemos? Todos los habitantes del Distrito Federal, de cualquier edad que sean y tienen capacidad para heredar, y no pueden ser privados de ella de un modo absoluto, pero con relación a ciertas personas y determinados bienes. Pueden perderla por alguna de las causas siguientes. O sea, estamos hablando de que hay personas que todos podemos heredar, ¿sí? Podemos tener capacidad para heredar, para recibir bienes, ya sea como heredero, como legatario, pero pues, podemos recibir bienes. Pero podemos aquí, el artículo 1313 hace referencia a una palabra. Fíjese bien, voy a releer. Todos los habitantes de la Ciudad de México, de cualquier edad que sean, tienen capacidad para heredar. O sea, todos. Y no pueden ser privados de ella de un modo absoluto. Pero, o sea, no te la pueden quitar. A ti te designaron como heredero, como legatario, no te lo pueden quitar. Pero mucho oído y mucho ojo. Pero
con relación a ciertas personas y a determinados bienes, pueden perderla por algunas de las causas siguientes. Okay. Entonces quiere decir que la capacidad para heredar se refiere a la capacidad, al derecho que yo tengo para heredar, pero que puedo ser incapaz de heredar porque puedo perder esa capacidad. Bajo las siguientes. Dice, presunción de influencia contraria a la libertad del testador o a la verdad o integridad del testamento. ¿Sí? A esto se le conoce en el procedimiento como impugnar el testamento porque se considera que esa no es la voluntad del testador. Porque se considera que a lo mejor lo presionaron, a lo mejor lo influenciaron, ¿sí? Que eso no fue lo que quiso decir el testador. ¿Sí? Entonces, deben de impugnar el testamento. Hay un procedimiento que no se va a hablar de esto ahorita, pero sí es una forma de pelear para que las personas que están ahí como herederos o legatarios no tengan la capacidad para poder heredar. En la fracción segunda, ¿sí? Por haber cometido un delito. ¿Qué delito? No sabemos. No hacen la referencia. Pero, en la jurisprudencia se hace referencia a lo siguiente. A la violencia que el heredero o el futuro heredero haya ejercido sobre el testador. O la violencia que haya ejercido el legatario sobre el testador. Porque fíjese bien, dice presunción, dice falta de reciprocidad internacional. ¿Sí? O sea, aquí es una cuestión procesal más que nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta persona hizo un testamento en el extranjero y aquí no se aplica. Bueno, habríamos que analizarlo en la siguiente sección. Utilidad pública, porque a lo mejor los bienes que quieren heredar, pues ya fueron expropiados, ¿sí? Se van a expropiar, ¿por qué? Porque finalmente van a hacer escuelas, lo ocupan para ampliar calles, ¿sí? Sí, claro, hay un procedimiento en el cual el Estado deberá indemnizar a los herederos por conducto de la albacea, ¿para qué? Para que se les pague sobre sus bienes, ¿sí? Renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Dice, son incapaces de adquirir por testamento o por intestado a causa de falta de personalidad los que no son concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia. O sea, es algo ilógico, ¿no? ¿Cómo heredarle a alguien que no ha nacido? Luego dice, no obstante, ¿sí? Son incapaces de heredar por testamento o por intestado, ¿sí? El que haya sido sentenciado condenatoriamente por haber privado de la vida a la persona cuya sucesión se trata, es decir, que esa persona haya matado al autor de la sucesión y él es el heredero. Pues lógicamente, ¿no? El que haya denunciado o se haya querellado en contra del deudor, del autor de la sucesión, sus ascendientes, descendientes, hermanos o cónyuge por algún delito y que éstas sean infundados. Fíjese bien. Estamos hablando de que una persona denuncia al autor de la sucesión, de la herencia, a los herederos, pero con puras mentiras, ¿sí? El cónyuge que mediante juicio haya sido declarado como adúltero, si se trata en este caso, pues haya engañado al autor de la sucesión, el coautor del cónyuge adúltero, ya sea que se trate de la sucesión de este o de la otra cónyuge,
el que haya sido condenado por un delito que merezca pena de prisión cometido contra el autor de la herencia y sus hijos. Fíjense bien. Esas fracciones del artículo, ¿sí?, del artículo 1316, que habla acerca de la incapacidad para heredar, yo les puedo resumir de la siguiente manera. Número 1. Aquellos, ¿sí?, que realmente hayan dañado físicamente y le hayan causado la muerte al autor de la herencia. 2. Que los hayan acusado de un delito, tanto al autor de la sucesión como a los futuros herederos, basados en puras mentiras. Que el heredero o el legatario, siendo cónyuge del autor de la sucesión, lo haya engañado con otra persona. Así vamos a resumirlo de manera muy clara y concisa. ¿Cómo podemos pretender heredar de una persona cuando sabemos que le hemos causado un daño? ¿Cómo pretende heredar la adúltera? Aquella que dejó el hogar y lo abandonó. O el adúltero, en este caso hablamos de sexo femenino, pero también hablamos del género masculino. ¿Cómo pretende heredar aquel que no le dio alimentos al autor de la herencia? Mucho ojo, ahí hay un delito y se llaman delitos cometidos contra la insuficiencia alimentaria. Es decir, son delitos cometidos contra la familia. ¿Cómo queremos heredar del padre o de la madre si nunca vimos por ellos? Nunca dimos alimentos, nunca los llevamos al doctor, nunca los atendimos en su enfermedad, nunca les ayudamos, ¿sí?, para que estuvieran bien. No estuvimos pendientes de sus necesidades cuando ellos nos necesitaron a nosotros. Vieron por nosotros cuando estábamos pequeños. Pero ahora quieren venir y no piden a reclamar su herencia. Mucho ojo, aunque estén sus nombres en el testamento, pueden perder su derecho a heredar. Y créanme, les he mencionado lo que viene en la ley. Pues aunque en la ley no viene, la jurisprudencia es muy clara. ¿Cómo pretendes heredar de aquel, ¿sí?, si no tuviste, ¿sí?, si no cuidaste de ellos en su momento de necesidad? Eso se llama abandono de persona. El abandono de persona no solamente se comete cuando abandonamos a nuestros hijos chiquitos. Se comete cuando nuestros hijos también necesitan alimentos y están enfermos. Se cometen cuando nuestros padres no pueden valerse por sí mismos. Tienen medios económicos, tienen dinero, pero nuestros padres no tienen la capacidad física para cuidarse a sí mismos. Sí, antes mal, los agredimos, los tratamos mal, les negamos el cuidado, les negamos el alimento, ¿sí?, les negamos, ¿sí?, nuestro amor como hijos. No quiere decir que vamos a amarlos por interés. Todo lo que les estoy comentando en este momento es lo que por lo menos espera un padre de sus hijos. Pues por lo menos es lo que espera el abuelo de sus nietos. Pero ¿cuántas personas, y lo voy a decir así, con todo el respeto, cuántas personas nada más están esperando a que muera
el abuelo, a que muera el padre, la madre, ¿sí? Para poder adjudicarse los bienes. Fíjese bien, los ascendientes que abandonen, prostituyeren o corrompieren a sus descendientes respecto de los ofendidos. Imagínense, ¿cómo un padre va a querer heredar de sus hijos si los corrompió, los prostituyó, los golpeó, ¿sí? Los abandonó? Los demás parientes del autor de la herencia, que teniendo obligación de darle alimentos, no lo vieron cumplido. Es lo que le estoy diciendo. ¿Sí? ¿Cómo pretendes? Imagínate, si tu padre llega y te está pidiendo el apoyo, porque el pobrecito no puede ir al doctor y ay, no tengo tiempo de llevarte. Y es que ¿cómo mueles? Pues, acuérdense que ellos necesitan de nosotros para llevarlos al médico. Y no solamente hay que hacerlo porque nos van a dejar una propiedad, sino por amor al padre, amor a la madre y respeto para ambos. Honrar al padre y a la madre. ¿Sí? ¿Cómo pretendemos recibir herencia de nuestros ascendientes si ni siquiera les damos un saludo, un vaso de agua? Eso es una soberana actitud maquiavélica de la gente. Dicen, los parientes del autor de la herencia que, hallándose imposibilitado para trabajar y sin recursos, no se cuidaron de recogerlo o de hacerlo recoger en establecimientos de beneficencia. ¿Sí? Ya, es más, ni siquiera hacemos esto, ¿eh? No tenemos tiempo de cuidarlos. Pues sabes qué, mira, lo traigo a mi casa, voy a buscar un lugar donde me lo puedan cuidar en lo que yo voy a trabajar. Voy y lo llevo y paso por él. Y yo pago la mensualidad. Porque en realidad a veces por las actividades no podemos cuidar a los padres. Pero sí podemos llevarlos a un lugar donde los cuiden. Claro, les den de comer bien, los bañen y entonces pasamos por papá. Una especie de guardería para adultos. ¿Sí? Y verificar que lo traten bien. Y los días de descanso, lavarles su ropa y cuidarlos. Eso es lo mínimo que un ascendiente puede hacer por sus descendientes. Un descendiente que puede hacer por su ascendiente. Un poco complicado, pero bueno. Dice, el que usare de violencia o dolo o fraude con una persona para que haga, deje de hacer o revoque su testamento. El que usare violencia. ¿Sabes qué, papá? No estoy de acuerdo con el testamento. O lo cambias o te mato. O sabes qué, te voy a hacer esto y aquello. ¿Se acuerdan que dijimos que el testamento es libre? Que el testamento es personalísimo. Entonces, si este autor de la herencia, si este testador tiene ya designados sus herederos, pero como uno de ellos está inconforme porque no quiere que el otro reciba, y entonces empieza a amenazar a su padre o a su madre, bueno, al testador, para que cambie el testamento y saque o quite a otros herederos, entonces esa persona que está ejerciendo esta presión no puede heredar. O también el que hiciera un fraude, es decir, engañara al autor del testamento, que lo engañara, para que, ¿sabes qué? Para que cambie su testamento también. ¿Sí? No podemos jugar con la libertad, ¿sí?, que ejerce un testador con su testamento. Si el testador designa a alguien
finalmente se tiene que respetar. Y si el testador no define a una persona específica y habla de forma grupal, por ejemplo, deja como herederos a los huérfanos, ¿quién tiene que intervenir ahí? La beneficencia pública. ¿Quién administra en la Ciudad de México? El DIF. ¿Sí? Y está la ley, está una ley específica, la ley de beneficencia. ¿Para qué? Para que podamos, eso está en el artículo 27 constitucional, ¿sí? Y también hay ciertas leyes que vamos a analizar en nuestro próximo apartado, pero es la ley de beneficencia para poder determinar cómo se administran, cómo se designan, cuando un testador deja como herederos a cierto grupo sin especificar nombres, ¿no? Hablamos a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos de cáncer, etcétera. En este caso, la beneficencia tiene que ser muy, muy estricta y sí tiene que darle cumplimiento a lo que el testador designe. ¿Por qué? Porque hago un paréntesis. Cuando una persona fallece y tiene un testamento y en el testamento refiere que cierta parte de su herencia es para que lo determine la beneficencia pública, se le da aviso mediante un escrito para que ella intervenga y reciba esa parte de herencia para, como ella lo determine. Claro que si especifican para sordos, para ciegos, para mudos, para gente con cáncer, para otro tipo de enfermos, entonces la beneficencia pública tendrá que designarlo a la gente para cual fue testado. En este caso, pues tiene que averiguar, a lo mejor pueden nombrar como heredero al INCAN, una persona moral, al Instituto Nacional de Cancerología, a otros grupos, ¿no? De la misma naturaleza, a otras instituciones de la misma naturaleza para que puedan adjudicarse esos bienes, pero siempre con la intervención de la beneficencia pública. Muy bien. Dice, el que haya sido condenado por delito cometido en contra del autor de la herencia. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué se les ocurre? El que haya sido condenado por delito cometido en contra del autor de la herencia. Un fraude, una extorsión, un robo, violencia física, violencia moral, psicológica, abandono, incumplimiento alimentario, ¿sí? Hay muchas formas, ¿sí? Dice, el que haya sido condenado, se aplicarán también lo dispuesto en la fracción segunda del artículo anterior, aunque el autor de la herencia no fuese descendiente, ascendiente, cónyuge o hermano del acusado, si la acusación se declara calumniosa. ¿Sí? Vamos a regresarnos al artículo, a la fracción segunda. Vamos a volver a retomarla. El que haya denunciado o se haya querellado en contra del autor de la sucesión, sus ascendientes, descendientes. Estamos haciendo referencia que no tienen que ser familiares para que pueda configurarse la incapacidad para heredar, ¿sí? Dice, cuando fuera culpable de supresión, se aplica también lo dispuesto en las fracciones segundas del artículo anterior, aunque el autor de la herencia no fuere descendiente, ascendiente, cónyuge o hermano del acusado. O sea, si no hubiera parentesco, también se aplica. O sea, no se agrava por ser familiar, sino que es parejo. O sea, si es familiar o no familiar, tenemos la figura del heredero y del legatario se pierde porque se está cometiendo actos o se cometieron actos en contra del autor de la herencia, ¿sí? En este caso, pues finalmente
Si a mí me dejan como heredero en un señor que ni me conoce, pero yo me porté mal con él, pues aunque no es mi familiar, pues también puedo perder ese derecho, ¿no? Muy bien. La capacidad para suceder por testamento solo se recobra si después de conocido el agravio, el ofendido instituye heredero al defensor o revalida su institución anterior con las mismas solemnidades que se exigen para atestar. Es decir, ¿sí? La capacidad para suceder por testamento solo se recobra si después de conocido el agravio, el ofendido instituye heredero al ofensor o revalida su institución. Aquí como que está un poco confuso, ¿sí? Se supone que si la capacidad para heredar se invoca es cuando la persona ya no se encuentra, porque mientras no conocemos el testamento, ¿sí? Pero sucede que si la persona que es incapaz para heredar es perdonada, ¿sí? Vamos a decirle perdonada por el testador antes de que muera, pues tiene que estar, por ejemplo, si se me ocurre que si en un juicio de despojo, ¿sí? El autor del testamento, el testador, perdona al despojador, entonces hay una copia certificada del perdón, entonces recobra su derecho, ¿sale? Es un ejemplo nada más. Bueno, vamos a ver. Dice, en los casos del intestado, los descendientes del incapaz de heredar, conforme al artículo 1316, heredan al autor de la sucesión, no deben ser excluidos por la falta de su padre, pero este no puede en ningún caso tener en los bienes de la sucesión el usufructo ni la administración a que la ley acuerde a los padres sobre los bienes de sus hijos. Muy bien, estábamos hablando respecto a un testamento, pero ¿qué sucede en el momento o cuando no hay un testamento? ¿Qué sucede cuando una persona muere, no deja un testamento, pero por ahí hay personas indignas, hijos indignos? ¿Sí? Aquí sí ya se está acotando, porque aquí específicamente sí vamos a limitarnos a los hijos. En el testamento no, porque pueden designar como herederos o legatarios a cualquier persona, hijos o no hijos, descendientes o no descendientes, ascendientes o no ascendientes. Pero cuando hablamos de una sucesión intestamentaria, es decir, en el intestado, estamos haciendo mención entonces que solamente se refiere a parientes directos, ¿sí? Y en este caso se va a heredar conforme al parentesco. Y primero son los hijos, ¿sí? En este caso también se aplican las mismas normas, ¿sí? Valga. O sea, ¿cuántos hijos hay que han presionado al papá? ¿Cuántos hijos hay que han presionado a la mamá para que de una vez les den su pedazo de terreno, ¿sí? Como herencia? Y como los padres no han aceptado a los caprichos de estos hijos, entonces quiere decir que los empiezan a violentar, a presionar y a extorsionar. La extorsión, acuérdense que se configura cuando amenazamos a una persona con causarle un daño a cambio de que se deje de hacer algo o haga algo, ¿sí? Y recibamos el beneficio. Cuidado, porque es una extorsión, ¿sí? Y entonces los tratan mal, los golpean, no les ayudan en sus alimentos, no los cuidan en su vejez. Entonces, ¿cómo pretenden, no? Vuelvo a lo mismo, cómo pretenden heredar, ¿sí? A alguien que ni siquiera cuidara, que ni siquiera merecieron? Antes bien,
los han engañado, ¿sí? Los hacen firmar documentos, ¿sí? Para poder vender parte de sus parcelas o ceder sus parcelas, porque bueno, hay un procedimiento en el régimen agrario para poder fraccionar y poder ceder una parte de la parcela, una pequeña parte, pero bueno, ese es otro tema que no nos atañe. Sin embargo, son ejemplos que también en los juicios intestados se aplican las normas de incapacidad para heredar. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar nuestro video del día de hoy de testamento. Son generalidades nada más, pero en nuestro próximo video vamos a analizar algunos puntos igual relevantes. Vamos a ampliar el conocimiento. Este tema del testamento y del intestado es muy importante porque la verdad, en la vida cotidiana todo el mundo habla de testamento, todo el mundo quiere hablar del intestado, pero la verdad es que nadie sabe qué hacer y inclusive creen que porque tienen el testamento en sus manos ya van a poder hacer y deshacer con la voluntad del testador, o simplemente como ya tengo el testamento, lo desaparezco, ya no pasa nada, puedo hacer y deshacer con los bienes de mis padres lo que yo quiera. Hago un paréntesis. Hay diferentes tipos de testamento, eso lo vamos a ver la próxima semana, pero nada más una pequeña introducción. El testamento hológrafo es el que se realiza en el Archivo General de Notarías, ¿sí? Ese lo elabora de puño y letra el testador y firman los dos testigos ante el Archivo General de Notarías, el personal que lo designa, y ese testamento hológrafo le ponen un lacrado, un sello. Ese sello no se puede romper. Si ese sello está roto, pierde su validez. Y solamente hay dos testamentos iguales. Uno lo recibe el testador con el lacrado y también ese sello no debe de romperse, ¿sí? Porque hay un procedimiento para abrir ese testamento hológrafo, ¿sí? Y ese testamento se encuentra bajo el resguardo del Archivo General de Notarías, ¿ok? Pero los testamentos comunes que conocemos como el testamento público abierto, el cual vamos al notario público, ¿sí? El notario público lo tiene en su poder durante 5 años. Sin embargo, debe depositar el original en el Archivo General de Notarías o en el archivo judicial. En este caso estoy hablando de la Ciudad de México. Así que si usted cree que porque tiene el testamento de su testador, cree que va a controlar o invalidar lo que haya dicho el testador, el autor del testamento, pues no, solamente tiene una copia. El original está en el Archivo General de Notarías. En este caso, cuando se inicia un procedimiento, la autoridad va a solicitar una copia certificada o un informe si hay un depósito de testamento. Y si lo hay, la autoridad solicitará una copia certificada de ese testamento y estará en el expediente, o en este caso tiene acceso, los notarios públicos tienen acceso a sus testamentos. En este caso, pues me da pena, pero ni modo. Quiero decirle que su pensamiento está mal, está equivocado. El testamento no lo hace dueño, ni tampoco el testamento, el tenerlo en su poder no invalida la voluntad del testador, porque realmente lo que tiene usted es una copia. Reitero, el original se encuentra bajo resguardo. Queda suyo su seguro servidor, licenciado Dr. Arturo Araujo Santiago. Gracias por escucharme en este apartado, en este tiempo que se nos brinda, gracias a Caficón. ¿Sí? Les reitero mi servicio
incondicional. Mi correo electrónico lislickaraujo66@hotmail.com para cualquier comentario que usted quiera hacer. Acepto críticas, ofensas no, pero sí críticas, y gracias por acompañarnos. Que pasen muy buenas tardes.